Amigos y amigas, gracias por continuar en sintonía de Canal Gente Ve y por supuesto damos a usted esas gracias por seguirnos a través de la entrevista informativa en La Jugada. Hoy es viernes 28 de septiembre, estamos a 2 días para finalizar el mes y por supuesto también se termina la semana. Hoy en nuestra emisión vamos a conversar un poco de cuáles son esas políticas a favor de las personas con discapacidad y nos acompañan del Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad del CONAIPD. Y para abordar cuáles son esos avances o retrocesos en estas políticas, me acompaña William Villanueva, quien es representante del CONAIPD. William, bienvenido. Gracias, Johnny, por abrir las puertas de este espacio. Como decías, ya somos nosotros representantes del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad y pues es un placer saludar a tu público y estar acá. Claro, no, y es un gusto tenerlos a ustedes para que podamos también poner en contexto a todas las personas y conocer un poco cuál es el trabajo que realizan. Y nos acompaña también el señor Monge, Juan Monge, quien es miembro del Comité Técnico del CONAIPD, a quien quiero darle la bienvenida. Muy buenas tardes, también dar las gracias por la apertura que este canal siempre ha dado a las personas con discapacidad y en especial al CONAIPD, que no es primera vez que estamos acá, ya han venido otros compañeros. Y por eso damos las gracias y también al público también las gracias por estar en la audiencia con nosotros. Claro, quiero agradecerles también a ustedes y siempre las puertas de Canal Gente Ve van a estar abiertas para abordar estas temáticas. Quiero, William, para contextualizar a nuestra teleaudiencia, ¿qué es el CONAIPD? ¿Cuál es el trabajo que realiza en beneficio de las personas con discapacidad en nuestro país? Como ya habíamos mencionado, el CONAIPD es el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad. Es el ente rector que regula todo lo referente o lo concerniente a las personas con discapacidad. ¿Quiénes integran, William, el CONAIPD? ¿Cómo funciona en el país? Y por supuesto, ¿cuál es ese trabajo que se está desarrollando en beneficio de la población con discapacidad? El CONAIPD se divide básicamente en su comité técnico y su consejo en pleno. El comité técnico es el grupo de asesores, se puede decir, que dan su opinión técnica, dan sus valoraciones para las diferentes acciones que a nivel de país se impulsan en cuanto a las personas con discapacidad. Y ya en el consejo en pleno ya se va más a la toma de decisiones de las referencias que el comité técnico hace. Ambos se dividen en un grupo de 14 representaciones. Claro. Son 7 de gobierno y 7 de sociedad civil. Y dentro de sociedad civil está discapacidad visual, discapacidad física, están los compañeros sordos, los representantes de madres, padres y familiares de personas con discapacidad, las fundaciones que trabajan u organizaciones que trabajan en pro de las personas con discapacidad, los compañeros de discapacidad mental y psicosocial. Por supuesto. Quiero, don Juan, que nos ponga usted en contexto de cómo está la situación de derechos en cuanto a las personas con discapacidad en nuestro país. Vaya, ahorita estamos prácticamente gobernados por una ley de equiparación de oportunidades que ha quedado obsoleta y que vuelve muy frágiles el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Incluso a nivel nacional hay mucho abandono, hay muchas personas que no tienen el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, a muchos aspectos que la Convención rige y que el CONAIPD, a través de la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, ha introducido para que las instituciones gubernamentales puedan aplicarlas y poner en mejor desarrollo, en mejor atención a las personas con discapacidad. Hay abandono, hay una displicencia en cuanto a poder atender a personas con discapacidad, especialmente en los cantones, en los lugares más recónditos de nuestro país, donde de verdad que hay personas que ni siquiera tienen documento de identidad, ni siquiera han sido censados, y ahí están, pues, y esa es una lucha de consejo, velar para que las instituciones de gobierno sean las responsables de sacar adelante a estas personas con discapacidad. Claro. William, quiero que me comentes un poco también cuáles son esos procesos que han enfrentado ustedes, obviamente de esos avances que ha tenido también
de parte del Consejo del CONAIPD el trabajo que ustedes hacen y cuál es la importancia de que las personas con discapacidad puedan buscar pues integrar este consejo. Como sociedad sí se han logrado muchos avances, incluso mi compañero puede ahondar un poco más en eso. Está lo de una pensión no contributiva, no contributiva, se me lengua la traba, para personas con discapacidad, que si bien es cierto no es el monto o no es lo que una persona con discapacidad que no tenga acceso, como decía mi compañero, a todas las necesidades y demás, puede utilizar, pero sí es uno de los avances que se han hecho. Hace un par de años se introdujo la pieza de correspondencia de la ley de inclusión, que se sigue trabajando y es una deuda que tanto el sector político de nuestro país tiene, de la aprobación de esta legislación para poder armonizar, como la Convención Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad manda, toda la legislación nacional de acorde a este tratado, con un enfoque de derecho al que las personas con discapacidad son sujetas. Claro. Don Juan, ¿qué significa o qué contiene, mejor dicho, esta propuesta de ley que hacen ustedes a la persona con discapacidad? Este programa es un programa que se nació desde el Comité Técnico con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Presidencia y de algunas instituciones de gobierno, pero que va encaminado a apoyar económicamente a aquellas personas con discapacidad que son totalmente dependientes, que no tienen la oportunidad de lograr un empleo, de lograr la educación y que dependen definitivamente del cuidado de familiares o tutores. Claro. Entonces es un programa y se dice no contributivo porque son pensiones que no son dineros que no se obtienen de una cotización, de un fondo que hemos trabajado, sino que es una contribución que el Estado va a proporcionar a estas personas con discapacidad para que puedan, si bien no salir totalmente adelante, pero al menos tener un apoyo económico, paliar un poco, para poder solventar algunos de sus gastos prioritarios. Claro. ¿Cuál sería ese llamado, William, que le hacen ustedes a los parlamentarios, a las y los diputados en la Asamblea Legislativa, para que puedan darle trámite, para que puedan analizar y aprobar esta ley que ustedes están proponiendo, que obviamente va a beneficiar a una buena parte de personas en el país que tienen algún tipo de discapacidad? Como le mencionaba anteriormente, la deuda por parte del sector político hacia las personas con discapacidad es muy grande. La convención entró en vigencia en el 2006, en El Salvador se aprobó en el 2007, más sin embargo hubo una reserva que se levantó hasta en el 2013. Entonces eso como sociedad básicamente, principalmente, nos crea un gran retraso, aparte de que violenta muchos derechos en educación, transporte, accesibilidad, vivienda, en el sector social a las personas con discapacidad. El llamado que como sociedad civil a todo el grupo parlamentario nosotros hacemos es que no le den más largas a esta ley que está en la Comisión de Adulto Mayor, Niñez y Discapacidad, y que ese anteproyecto sea aprobado como una ley de la República y que de esa manera se puedan armonizar no solamente que no solamente se obtenga el avance de esta legislación, sino que también al aprobar esta se comience con el trabajo de la armonización de las demás legislaciones que benefician no solamente a las personas con discapacidad, sino que a El Salvador en general, a nuestra sociedad. Claro. Quiero también, don Juan, que nos ponga en contexto de cuáles han sido esos avances, o el balance, mejor dicho, que pueden tener ustedes sobre la participación en los diferentes procesos del país de las personas con discapacidad, llámese procesos electorales y obviamente de cómo se integran a participar en las tomas de decisiones de nuestro país. Sí, primero quiero aclarar que el programa de pensión no contributiva para personas con discapacidad en casos severos ya va a ser puesto en marcha y se va a iniciar el próximo, creo que 9 de octubre, en el municipio de Tacuba. Allá va a ser inaugurado el programa ya por el gobierno. Claro. Y la Ley de Inclusión Social es un proyecto que está en la Secretaría de Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Discapacidad. Eso sí está en proceso.
Pero a lo que usted me preguntaba en cuanto a los avances que han habido, en realidad no tenemos muchos avances en cuanto a lo social, pero en lo electoral, ahí sí hemos avanzado mucho, en especial porque se está trabajando con las personas, y quiero aprovechar el momento para felicitar este día al sector de personas sordas, que este día celebran el Día Internacional de la Persona Sorda. Sí, a felicitarlos, ¿verdad? Y mencionar que en estos programas electorales, en estos proyectos electorales, ya habían incluido intérpretes de señas para que puedan, en cada acto, en cada actividad, haber un intérprete de señas que pueda darle a las personas sordas la dirección de cómo votar y dónde ir, qué hacer. Igual en las personas ciegas se ha trabajado en cuanto al sobre tiflológico, que es un sobre que va en braille y que adentro de ese sobre se mete la papeleta de votación para que la persona ciega pueda votar en secreto, como dice la ley, ¿verdad? La Constitución. Entonces, se adaptan estos procesos, estos sobres, le digo, se mete el sobre, se mete la papeleta en el sobre, se vota en la bandera que dice en braille el nombre de la bandera o el del candidato, claro. Luego se saca la papeleta, se echa a la urna y se devuelve el sobre. Son situaciones que han avanzado mucho para que las personas ciegas haya facilidad de votar. Más tenemos problemas serios en cuanto a la accesibilidad de las instituciones donde se van a llevar a cabo las elecciones. Y no solo para las personas ciegas, sino que para muchas discapacidades, porque hay entradas, hay urnas que se colocan en segundos niveles donde personas en sillas de ruedas no pueden acceder. No pueden acceder. Entonces ahí sí hay deuda, el Consejo, el Tribunal tendría que trabajar mucho para buscar accesibilidad en cuanto a estos procesos. Por otro lado, tenemos grandes problemas con el transporte público. Claro. Allí no hemos avanzado porque, mire, solo esas máquinas son obstáculos para personas ciegas, para personas con muletas, con bastones, y peor para las personas con sillas de ruedas. No hay accesibilidad. Lo más cercano que tenemos a la accesibilidad es el proyecto Citram, pero no es suficiente, no llega a llenar las expectativas. Claro, pero más sin embargo, hay algunas entidades, empresa privada y sector público, que han adoptado también el sistema de ramplas para poder generarle esa accesibilidad a las personas con discapacidad, pero aún hace falta mucho por hacer. Vamos a irnos a nuestra primera pausa, luego vamos a regresar para continuar abordando estas políticas que van en beneficio en favor de las personas con discapacidad en el país, y obviamente también hay un tema muy importante y se viene la elección de los nuevos representantes. Vamos a hablar un poco sobre esta convocatoria que nos hacen al regresar de la pausa. Estamos de regreso para continuar abordando con usted, obviamente gracias por estar en nuestra sintonía, cuáles son esas políticas que se deben de seguir en favor de las personas con discapacidad en nuestro país. Y tras cámaras conversábamos con don William y también con don Juan de cuál sería pues lo ideal para poder generarle una especie de acceso y facilitar pues el ingreso a cualquiera y la movilidad de las personas con discapacidad. Quiero, Juan, que me abordes y que me comentes un poco de cuál sería ese planteamiento que ustedes hacen de manera de cambiar, como decíamos, el chip y volver más accesible los lugares para las personas con discapacidad. Sí, para empezar, el volver accesible tanto el ingreso a las instalaciones públicas y privadas como el acceso en las calles y aceras de la ciudad, de los pueblos de nuestro país, no solo involucra a las personas con discapacidad, que sí, en alguna manera somos muy afectados, pero también involucra a personas de tercera edad, a personas, mujeres embarazadas y personas con problemas de movilidad, ¿verdad? Movilidad, me refiero a enfermedades como artritis y situaciones así. Hay una normativa de accesibilidad para instituciones nuevas que ya la tiene el Ministerio de Obras Públicas y que obliga a las constructoras a adaptar
hacer estas adaptaciones, hacer estas innovaciones en sus nuevas instalaciones, pero también necesitamos que en las instalaciones viejas se hagan las modificaciones para volver accesible el ingreso, el caminar y el movilizarse en todos los aspectos de nuestra ciudad. Claro, hay que, pues obviamente, hacer ese llamado a todas las instituciones, a todos los que están dirigiendo el país para que puedan también darle salida y darle trámite a estas propuestas que realiza también el sector con discapacidad de nuestro país. Pero quiero preguntarte también, William, ¿cómo se acerca el CITRAMS? ¿Cómo sería, pues obviamente, impulsar aún más el CITRAMS, que se acerca un poco a esa parte de accesibilidad en el transporte colectivo para las personas con discapacidad? Como comentábamos tras de cámara, el CITRAMS es el único medio medianamente accesible que tenemos las personas con discapacidad con la mayoría de adecuaciones para poder desplazarnos en un entorno de transporte público. ¿Por qué? Porque tú mencionabas, algunas empresas del sector privado han implementado unidades con rampas. Pero ¿qué sucede? Hay unidades de estas con rampas que tienen una máquina de estas cuentapersonas enfrente. Claro. Entonces una Eso imposibilita el acceso directo. Eso ya crea una limitante para las personas con discapacidad. Y básicamente sería eso, de tratar de ampliarlo y hacer un poco más de conciencia, no solamente con CITRAMS, que es parte de nuestro gobierno, sino que también a la parte público-privada de transporte. ¿Cuál sería ese llamado que hacen ustedes a los transportistas del país? Que obviamente no también solo es el hecho de que quiten la máquina, sino que también puedan generarse esas condiciones de tolerancia también a las personas con discapacidad, porque obviamente pues a veces vemos que hay un poco de intolerancia. Hay una cierta cuota que los transportistas tienen que cubrir de unidades accesibles. Entonces, ¿por qué no cumplirla? No va a ser un pasaje menos, no va a ser un pasaje más. Y hay que pensar también que las adecuaciones, porque son pequeñas adecuaciones que las personas con discapacidad necesitamos, no solamente nos benefician a nosotros. ¿Por qué? Porque una rampa te va a beneficiar, si bien es cierto, a una persona en silla de ruedas o a una persona con movilidad reducida, pero también a nuestros ancianitos, a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, a niños y demás. Las puertas con 90 centímetros que dice la norma, no solamente te va a beneficiar a una persona con discapacidad, sino que vámonos a otro campo, una persona con obesidad, por ejemplo, los que somos un poquito gorditos, que a veces no cabemos en las puertas, eso nos ayuda un poco. Entonces, son adecuaciones que no solamente benefician a la persona con discapacidad, sino que a toda la población. Y que no son cosas que van a cambiar así drásticamente el mundo, ¿no? Que son mínimas modificaciones, que así como las personas con discapacidad hacemos adecuaciones para adecuarnos a nuestra sociedad y poder impulsarla, ser parte de la fuerza que mueve este bello país, también que todos y todas pongamos de nuestra parte para poder aportar un granito de arena y dejar un poco mejor El Salvador de cómo lo encontramos. Claro. Quiero, don Juan, que nos introduzcamos al proceso de elección que ustedes están prontos a realizar, a esa convocatoria que nos están, pues obviamente, ya presentando para elegir en pleno a los representantes y obviamente al comité técnico del CONAIPD. Como hablábamos al principio, el CONAIPD está constituido por 7 representantes de gobierno y 7 representantes de sectores de discapacidad. Esta representación, su periodo de trabajo en el CONAIPD, tanto en el Consejo como en el Comité Técnico, es de 2 años. Entonces estamos terminando ya el periodo 2017-2019, del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero del 2019, y entonces se vuelve necesario, importante, entrar a un proceso electoral para elegir de nuevo a los representantes de los 7 sectores de discapacidad de sociedad civil. Para eso hay un convenio entre el CONAIPD y el Tribunal Supremo Electoral, en el que el Tribunal Supremo Electoral apoya con la logística, padrón electoral, proceso el trabajo de urnas, la adaptación del local de la votación, y el Consejo se encarga del proceso de inscripción de participantes para la votación, participantes como candidatos a la elección.
Claro. ¿Cuáles son los requisitos para que puedan la gente con discapacidad incorporarse y querer, obviamente, integrar el comité técnico, por poner un caso? ¿Cuáles serían esos requisitos que como CONAIPD ustedes están pues, teniendo para que las personas puedan incorporarse? Un requisito muy importante es el hecho de estar organizados, pertenecer a una asociación de personas con discapacidad o a una fundación, personas que trabajan por el sector de personas con discapacidad. Ese es el más importante. De ahí el otro que también es muy importante, tener un conocimiento suficiente en cuanto al trabajo de los derechos humanos, al trabajo de las políticas públicas en favor de las personas con discapacidad, del trabajo institucional sobre la discapacidad y también tener el conocimiento de qué es lo que va a ir a hacer al CONAIPD. Aparte de eso, también se da una inducción a las personas que luego salen elegidas para que su trabajo sea efectivo en ese periodo. Pero para ello estamos iniciando el proceso y se ha iniciado el periodo de inscripción tanto de participantes a votar para hacer el padrón electoral como de candidatos de las organizaciones que está del 10 de septiembre hasta el 19 de octubre. Y las elecciones están programadas para el 16 de diciembre. Por ejemplo, ¿cuáles son, William, los requisitos para las personas que quieren ser candidatos al CONAIPD y al comité técnico? Primero, ser parte de una organización de personas con discapacidad o fundación que sea acreditada como tal por parte del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, debidamente registrada en Gobernación. La persona tiene que presentar sus antecedentes, tiene que comprobar que conoce el trabajo, tiene que presentar referencias de 2 años, ¿verdad, Juan? Sí. De 2 años atrás, del trabajo que se realiza en pro de las personas con discapacidad, porque se le va a dar continuidad a lo que nosotros dejamos. Claro. Esos son como los requisitos principales. Y en el caso mayor de ser una persona con discapacidad, no perteneciente a ninguna institución del gobierno, para hacer una representación más fidedigna en cuanto a los intereses que como sociedad civil tenemos. Claro. William, ¿dónde se va a poder votar y cómo se puede votar? El cómo se puede votar, el padrón se está haciendo, como decía mi compañero, ya mencionó la fecha, el 19 de octubre es la fecha límite de inscripción, tanto para las personas organizadas como las personas con discapacidad que no están organizadas, se pueden abocar al CONAIPD y ahí están los medios respectivos para su empadronamiento. Y el cuándo aún está por definirse con este convenio con el Tribunal Supremo Electoral y CONAIPD. Van a ser parte de los medios de comunicación, también las redes sociales de CONAIPD, Facebook, y Twitter y demás. ¿Cómo los encontramos en Facebook? Como CONAIPD El Salvador. Ahí podemos nosotros meternos en la página de Facebook y poder enterarnos de todo el proceso que están llevando y todas las actividades que realiza el CONAIPD. Sí, yo quiero ampliar un poquito en cuanto a que las personas que ya están organizadas, simplemente cada una de las organizaciones participantes en el proceso mandan los listados que les ha dado Gobernación de personas que componen esta asociación. Pero aquellas personas que son de reciente ingreso en las organizaciones y que no están en estas nóminas, o personas que aún no están asociadas y que quieran participar en el progreso, pueden hacer 2 métodos, 2 cosas. Uno es acercarse al CONAIPD y llenar una respectiva ficha de inscripción, y otra es acercarse a las asociaciones de personas con discapacidad. En el caso de nosotros, ANSIESAL, somos una institución que va a estar llenando fichas para votantes en cualquiera de los sectores de discapacidad. Eso sí, se requiere que las personas que van a votar voten por la discapacidad en la que ellos tienen. Y quiero aclarar también, los votantes son personas con discapacidad o padres y madres
o representantes de niños con discapacidad. No es para toda la población, sino que solo es para personas con discapacidad o madres y padres. Claro, vamos a continuar abordando este tema al regresar de la segunda pausa. No se despegue de nosotros y que por supuesto es muy interesante conocer para que usted pueda participar y obviamente informar también en su comunidad a quien pueda tener algún tipo de discapacidad para que pueda integrarse a estos procesos. Hemos vuelto con nuestra señal acá en Canal Gente TV y estamos en La Jugada, su entrevista informativa del día viernes, y por supuesto estamos abordando un poco sobre la convocatoria que están realizando para poder elegir a las personas que van a representar el nuevo CONAIPD y obviamente las políticas que vienen a beneficiar o que vienen en favor de las personas con discapacidad en nuestro país. Y estábamos abordando, y William, quiero retomar la plática y obviamente quiero preguntarte cuál es el trabajo interinstitucional, por así decirlo, que ustedes realizan con, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a diferentes organizaciones que participan en un proceso de elección, en este caso como observadores. Como tú me decías, Juan, anteriormente, el Tribunal Supremo Electoral nos da la logística, la articulación, el montaje de urnas, el montaje de mesas, la emisión de papeletas y demás. La Procuraduría es como en toda elección, está como parte mediador por cualquier eventualidad que se pueda dar en cuanto a alguna vulneración de derechos y demás que pueda haber, que tratamos de que no se suscite, que las personas que vayan a votar con nosotros estén empadronadas y que se hayan registrado a tiempo principalmente. Y como CONAIPD es la articulación con las organizaciones de personas con discapacidad que se hacen para la presentación de los diferentes paquetes, presentación de paquete de candidatos, la presentación como decía Juan, de sus listados acreditados en gobernación, que las personas corresponda a su documento único de identidad y demás. ¿De qué edad, como estábamos hablando en el bloque anterior, que hay niños y niñas o adolescentes y que los padres pueden participar como representantes? Quiero que aclaremos el dato. ¿De qué edad puede la gente participar ya en el proceso de elección? Una persona puede votar por sí misma. O sea, William Villanueva puede votar desde los 18 años. Correcto. Cuando de los 17 para abajo tiene que ser mamá, papá o el tutor legal. Representante. El que lo representa al menor para poder participar en el proceso de elección. El que dé el voto por la persona con discapacidad. Claro. ¿Es importante, don Juan, participar en este proceso? Sí, es muy importante. En primer lugar, porque hacemos participantes a la población con discapacidad de sus representantes, aquellos que van a trabajar por las políticas en atención a la discapacidad, por velar para que las instituciones de gobierno estén trabajando en pro de las personas con discapacidad. Entonces, el llamado que hacemos a que todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad, estén o no organizadas, busquen el recurso para poder inscribirse y ser participantes de esta elección que es una elección democrática y que permite democráticamente, repito, proporcionar los representantes en cada uno de los sectores. Claro. Eso aparte de que te garantiza el derecho de elegir, de tener la toma de decisiones como ciudadano, de elegir a tus representantes. O sea, de decir, yo quiero que esta persona me represente y que esta persona tome las decisiones que sean mejores para mi discapacidad, para mi sociedad. Claro, William, haznos ese llamado para que las personas que nos están sintonizando o también representantes de, ya lo decíamos, niños o adolescentes que pueden estar también en condición de alguna discapacidad, puedan participar e incorporarse y obviamente pues es importante, como ya lo decía don Juan, incorporarse y participar en este proceso para elegir a los representantes en el CONAIPD y obviamente trabajar en beneficio de las personas con discapacidad. Acordémonos que como sociedad elegir a nuestros representantes no es un derecho, es un deber como ciudadanos.
Entonces, hacerles y reiterarles la atenta invitación a que si conocen a una persona con discapacidad que esté o no esté organizada, que nos ayuden a exhortarle a que se acerque a los medios, como decía Juana, a las diferentes organizaciones o al consejo, que estamos acá en el Plan de la Laguna, en el polígono industrial, el lote número 20, a que pueda ser parte de este proceso y se inscriba. Recordemos, tenemos hasta el 19 de octubre para poder empadronarnos, a los que no están organizados y están organizados, a los que son miembros de diferentes instituciones, abóquense masivamente y llenemos esas urnas y hagamos un Salvador más democrático y permitamos que seamos nosotros, las personas con discapacidad, quienes elijamos a nuestros representantes de sociedad civil. Claro, ahí está la invitación que ya hace William, y quiero agradecerle también a don Juan Monge, quien es miembro del Comité Técnico del CONAIPD, y por supuesto a William Villanueva, quien es del Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Gracias por habernos acompañado esta tarde de día viernes acá en La Jugada, y por supuesto vamos a estar muy de cerca siguiendo ese proceso que ustedes van a realizar, William. Ser parte de ese proceso. Claro, ahí vamos a estar. Don Juan, muchas gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias por su atención también y por la oportunidad que nos dieron, y decirle a la población con discapacidad en El Salvador que el CONAIPD es la institución rectora a nivel nacional y que está dispuesta la sociedad civil que compone esta institución a luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Claro, este día viernes, fin de semana viene y obviamente deseamos los mejores éxitos. Descanse mucho, regresamos el día lunes. Gracias por habernos acompañado.